Bien, como les decía, ya hemos dado un tiempo prudente de espera. Vamos a comenzar con esta unidad, la unidad 1 del módulo 5. En esta primera unidad vamos a hacer una pequeña introducción a lo que significa la higiene ocupacional. Y como ya habíamos mencionado desde anteriores videoconferencias, para evitar el tema de la monotonía, durante esta sesión vamos a realizar preguntas para que ustedes puedan interactuar también y que puedan participar. Y es muy importante que en este espacio constructivista podamos entre todos aportar con ideas, con experiencia o tal vez con consulta. La higiene ocupacional, como bien sabemos y ustedes ya han revisado en sus textos, es una disciplina más de lo que significa la seguridad y salud ocupacional. Es una disciplina técnica que se enfoca básicamente a gestionar los riesgos que puedan generar a la salud producidos por ciertos contaminantes del ambiente de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que se enfoca principalmente a prevenir lesiones y enfermedades producto de contaminantes físicos, químicos o biológicos. Y por tanto, el objetivo de la presente unidad es de generar competencias básicas, porque la higiene industrial es realmente una gran especialidad y tiene bastantes subramas, subdivisiones, generar competencias básicas para que puedan tener los conceptos generales e introductorios de lo que significan los contaminantes físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo. Ahora bien, existe una institución norteamericana que es la Conferencia de Higienistas Gubernamentales. En Bolivia no hay una institución de higienistas específicos, que si bien es una institución norteamericana, es una de las que tiene, llamemos, mayor credibilidad y mayor peso a nivel mundial. Esta institución, que es la ACGIH, que ya desde 1959 está dando varios lineamientos, podríamos decir que es la principal institución en temas de higiene ocupacional y coincide en la definición, ¿verdad? El tema de que de hecho es una ciencia, la higiene ocupacional, que se encarga de trabajar, evaluar y minimizar los riesgos generados de los diferentes contaminantes del ambiente de trabajo. Ustedes pueden entrar a su página web para ver un poquito más lo que ocurre en el mundo, ¿ya? Bien, ahora, la higiene ocupacional, de hecho, sabemos que existen diferentes contaminantes, peligros en los lugares de trabajo. En el caso de higiene hablamos de ciertos contaminantes. Una forma, el peligro, recuerdan, es una fuente, situación o acto con potencial de causar alguna consecuencia. Este contaminante físico, químico o biológico, necesitamos en una primera etapa proceder a lo que es la identificación. Sí, una identificación para reconocer las características de este tipo de peligro, pero para ser mucho más cuantitativos requerimos hacer un proceso de medición. Y para esto se aplican ciertos instrumentos, se hacen con métodos analíticos la medición, la cuantificación de lo que significan los diferentes contaminantes del ambiente de trabajo, para, una vez conocida la concentración o la cantidad de este contaminante, proceder a la etapa de valoración, que significa evaluar respecto a algún valor o algún límite definido, algún límite permisible. Ya a partir de esta valoración, si superamos este límite aceptable, entonces quiere decir que estamos en una situación peligrosa, que hay un nivel de riesgo no aceptable y por tanto tiene que haber una corrección. ¿Sí? Una corrección para reducir, una acción correctiva en realidad, para reducir lo que significarían los niveles de contaminante hasta los valores admisibles. Y en caso que es la cantidad o la concentración de este contaminante esté por debajo de los límites permisibles, ok, estamos hablando de una situación segura, que no hay una exposición crítica al tema de un peligro, no estamos superando los límites permisibles, pero de todas formas se tiene que ejecutar un control periódico, un seguimiento periódico y nuevamente hacer las mediciones respectivas como parte del control rutinario de nuestro sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Ahora bien, como habíamos mencionado ya, ¿cuál es el campo de acción de la higiene ocupacional? Higiene ocupacional, si hablamos de cualquier actividad económica, higiene industrial, si hablamos de la industria, y es un tema que no debemos complicarnos, ¿verdad? Es la higiene para el lugar de trabajo. Ya hemos dedicado todo lo que es el módulo 4 a lo que significan los accidentes de trabajo. La parte de CISO que se encarga de los accidentes es la seguridad. Hablamos de lo que es el contacto con energías mecánicas u otro tipo de energías,
el tema de contactos eléctricos, atrapamientos mecánicos, el tema de caídas a distinto nivel, el tema de incendios, explosiones, etcétera, etcétera. Pero la higiene ocupacional se encarga de las enfermedades generadas, ¿por qué? Por los contaminantes físicos, químicos y biológicos. Y cuando hablamos de los agentes físicos, hablamos de, por ejemplo, ruido, iluminación, radiación, las vibraciones o las condiciones de temperatura y humedad. Y cuando hablamos de los agentes químicos, estamos citando a los sólidos y líquidos tóxicos, a los vapores, a los gases y fumos, al material particulado. Y cuando hablamos de los agentes biológicos, de virus, bacterias, hongos, o los agentes animados, como por ejemplo, no sé, los ofidios, los arácnidos, o aquellos que nos generan toxinas. ¿Ya? Ahora, la higiene ocupacional puede dividirse básicamente en 4 ramas, como ustedes tienen visualizadas en sus pantallas. La primera, la higiene teórica, llamemos, es aquella que se encarga de 2 cosas, básicamente. Primero, de trabajar en la toxicocinética. ¿Qué es la toxicocinética? En palabras simples, es cómo los contaminantes ingresan a nuestro organismo, cómo se transportan en nuestro organismo y qué efectos generan en nuestro organismo, ya la toxicocinética. Y también definir los límites máximos permisibles, es decir, hasta cuánto de contaminante puede soportar nuestro cuerpo. De esos 2 aspectos principales se encarga la higiene teórica. De este segundo, que es definir los límites, ahí surgen lo que es los TLBs o los límites permisibles y los índices de exposición biológica, ¿no? Que nosotros los higienistas hablamos de los TLBs y a los médicos hacen la valoración como parte de sus exámenes rutinarios ocupacionales en función del tipo de contaminante, lo que son los indicadores biológicos. Pero bien, ya sabemos la toxicocinética, ok, ya hablamos ahora de lo que es la parte de los límites permisibles. En Bolivia no hay límites permisibles, lamentablemente, por eso se tienen que adoptar de otros países. Pasamos a lo que es la higiene de campo. Y la higiene de campo es básicamente el trabajar en la toma, en identificar los tipos de contaminantes, hacer la toma de muestras, ¿verdad? Hacer las evaluaciones con instrumentos especializados, para que con base en toda esa información que se ha considerado en campo, que se ha recopilado en campo, trabajamos en la higiene analítica, que ya es el proceso específico de evaluación, para poder contrastar que los valores obtenidos en campo respecto al límite permisible, si superan o no los valores admisibles, y en función a eso tomar las definiciones que ya habíamos visto anteriormente en ese flujo, ¿no? Si está dentro de los límites permisibles, ok, no hay problema, se hacen seguimientos pero rutinarios, y si estamos por fuera pasamos ya a lo que es la parte de la higiene operativa, que se enfoca básicamente al control de ya los contaminantes del ambiente de trabajo. Esta es la parte práctica donde tenemos que dar la solución. Aquí es el diagnóstico, en el campo de analítica es el diagnóstico, lo que muchas veces nos encanta a los higienistas, ¿verdad? Hacer estudios y estudios y estudios. Pero lo que realmente es útil, lo importante, además hay que saber el diagnóstico, claro, pero lo crítico es saber solucionar, el problema es solucionar, ¿verdad? O gestionar este riesgo. Entonces ahí tenemos lo que es la parte operativa, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, algún aporte o alguna pregunta hasta el momento. Les cedo la palabra para que ustedes puedan compartir, ¿verdad? Algunos criterios o algunos aspectos que no quede claro hasta el momento. Adelante, por favor. Bien, si no hay más preguntas, vamos a continuar con el avance de la materia. Vamos a entrar primero a ver un poquito dentro ya los contaminantes del ambiente de trabajo. Un primer acercamiento a los contaminantes químicos. Específicamente si hablamos de los contaminantes químicos presentes en el ambiente, en el aire del ambiente de trabajo, hablamos de, bueno, nos acercamos a lo que son los aerosoles, que pueden manifestarse en forma de nieblas, neblinas, polvos, humos, fumos, smokes u otros. Todas estas definiciones ustedes las tienen en su texto. Y el material particulado en función al tamaño, ¿verdad? Pueden dividirse, aquí podemos ver una clasificación del material particulado, podemos dividirlo, ¿verdad? Por su tamaño, desde los más gruesos, hasta lo que son los sedimentables, los que caen o los que se precipitan, los inhalables, las fracciones torácicas y hasta la fracción más crítica, la más pequeñita, que es la fracción respirable. Y por su forma, ¿verdad? Podemos ver el material particular en forma de polvo, con una aproximación, llamemos a una forma esférica, ¿verdad? Obviamente no perfecta, pero una aproximación esférica. Y luego hablamos de las fibras, ¿verdad? ¿Qué es una fibra? Es una partícula cuyo largo es 4 veces, por lo menos 4 veces mayor al ancho.
¿no? Entonces, hay polvos, hay fibras, ¿verdad? En lo que significaría el material suspendido, el material particulado, y por su composición, es decir, su origen, pueden ser de diferentes procedencias. Por ejemplo, pueden ser de origen animal, de origen vegetal, ¿verdad? Animal, por ejemplo, referido, no sé, al tema de lo que significaría, por ejemplo, cuando hacemos trabajos de la parte de la lana, ¿verdad? De la lana de alpaca, en este caso, bueno, un poco la lana de oveja, más que todo acá, la parte de alpaca. El tema del vegetal, ahí sin lugar a duda está el tema del algodón, ¿verdad? Problemas de la vicinosis, es una enfermedad. Y las de origen mineral, creo que ustedes tienen infinidad de ejemplos, ¿verdad? Para poder considerar desde concentrados de minerales, procesos de perforación, extracción, etcétera. Ahora bien, dentro de este sistema y analizando lo que son los contaminantes químicos, en la parte del material particulado es determinante, obviamente, el tamaño de la partícula. Y en función del tamaño de la partícula vamos a ver en qué partes en realidad se van a quedar o hasta dónde va a llegar de nuestro sistema respiratorio. Por ejemplo, partículas cuyo diámetro sea entre 5 a 10 micrones, o sea, para los que entienden es un micrón es 0.000001 metros, ¿verdad? O sea, un tamaño muy, muy pequeñito. Ese micrón, y entre 5 a 10 micrones, los tamaños de esas partículas van a quedarse en la parte de la nasofaringe. Si es más pequeñita, entre 5 a 3, se va a quedar en la parte de la tráquea. Si hablamos entre 2 a 13 micrones de tamaño, va a llegar hasta los bronquios. Sí, ahí comienza a ser mucho más crítico. Si hablamos entre 1 a 2, llega a los bronquiolos. Y si hablamos de tamaños de partículas entre 0.1 y 1 micrón, que es lo más crítico, hablamos de partículas que están llegando hasta la parte alveolar, es decir, a la parte más delicada y más crítica de nuestro pulmón, donde se genera el intercambio de oxígeno. Entonces, como podemos visualizar y como ya está en el texto, el material particulado que va entre 10 micrones hasta 0.1 micrones es aquel que nos va a generar mayores consecuencias en el sistema respiratorio. ¿Qué pasa con las partículas más pequeñas de 0.1, los núcleos de Atkins y demás, por ejemplo, los iones? Muchas veces son tan pequeñitas que ingresan y salen del pulmón, ¿verdad? Y no generan consecuencias. A este efecto se llama lo que es el movimiento browniano. Ahora bien, nos queda ya un poquito más claro de que hay un tamaño de partículas. eh, Aquí podemos visualizar en esta gráfica entre 0.1 y 10, que son las fracciones que son las más críticas para las personas. Podemos ver desde polvos de insecticidas, bacterias, pigmento de las pinturas, arcillas, humo de tabaco, polvos y humos de las fundiciones, por ejemplo, smog, el tema de las cenizas, polvo del carbón, el tema de cieno, polvo de cemento, carbón pulverizado, etcétera, que puede existir y que pueden afectar, que son las fracciones, mira, que pueden llegar a ser lo que se denomina la fracción respirable. Ahora, en este gráfico que ustedes visualizan acá a la derecha, vemos que hay una convención o una denominación, muchos la llaman la convención respirable, ok, fracción, en los textos y cuando hablemos de límites, permisibles o ustedes busquen, van a encontrar más como fracción inhalable y fracción respirable. En síntesis, la fracción inhalable es aquella, toda esta parte, ¿verdad? Esta es la fracción respirable, la fracción torácica y lo que es la fracción inhalable. Es aquella fracción que está principalmente por encima de los 10 micrones. Ya el polvo total, ya vemos, ¿no? Bueno, el total incluye la fracción respirable y la inhalable. La que tiene mayor tamaño. Luego la fracción torácica es aquella que llega, miren, en algunos momentos a tener cierta proporción de partículas que llegan hasta los 3 micrones. Este es el diámetro aerodinámico, el tamaño de la partícula, y aquí está el porcentaje presente. En la fracción torácica vemos que la mayor parte está mayor a los 5 micrones. Entonces la más sensible y la más delicada es la fracción respirable, que podemos visualizar que, miren, la mayor parte está por debajo de lo que son los 2, 3, entre 1 a 3 micrones, ¿verdad? Entonces es la más sensible. Normalmente se trabaja con el TLB para lo que es la fracción respirable cuando hablamos de material particulado.
Hasta acá, no sé si eso es una primera aproximación por el tema de la extensión del diplomado, por lo menos, como les decía ya en todos los módulos, es una pequeña invitación a que ustedes comiencen a especializarse un poco más en lo que es en esa materia específica, lo que es higiene del trabajo. Les cedo la palabra si es que alguno tiene alguna consulta o alguna complementación para que podamos continuar. Adelante, por favor. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, Buenas noches. Y una consulta. ¿Qué Claro que sí. síntomas? Bien. Los síntomas, en realidad, vamos a ver un poco más adelante. Todo esto en función de dos aspectos. Bueno, en este caso de uno, ¿no? El tiempo de exposición y la concentración. Todo depende si es que hay una exposición aguda o si es una exposición crónica. Lo que normalmente pasa en los lugares de trabajo es que existe una exposición crónica, es decir, pequeñas dosis durante bastante tiempo. Una aguda es cuando tienes una alta concentración, una alta dosis en un periodo corto de tiempo. Entonces, dependiendo del tipo de contaminante, ahí va el tema de que tenemos que contar con una hoja de datos, una ficha de datos de seguridad. Y en la ficha de datos, en función del contaminante que uno tenga, no sé, polvo de arcilla, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, debemos tener qué características en la ficha de datos de seguridad de los materiales. Ahí va a especificar cuáles son los síntomas principales que existen. Pero todo depende. Si hablamos de material particulado, en función, y si hablamos de una exposición, si es una exposición aguda, una gran concentración en un corto periodo de tiempo, desde luego las consecuencias son inmediatas, ¿verdad? De problemas del sistema respiratorio. Pero si hablamos de consecuencias crónicas, poquitas, pero largos periodos de tiempo, se dan consecuencias como el tema de la disnea, como primeros eventos, y si hablamos de problemas respiratorios, por ejemplo, ya fracciones que ingresen en la parte alveolar, hablamos de lo que se denominan las enfermedades neumoconióticas, sí que se generan en el sistema respiratorio y, por ejemplo, si hablamos de lo que es la sílice, hablamos de la formación de parénquimas pulmonares, o sea, nódulos de sílice en el parénquima pulmonar. Y todo esto, miren, uno normalmente siente cansancio, disnea, dificultad a respirar, ¿sí? Pero esta es una forma cualitativa. La mejor forma es hacer un examen ocupacional a través de, por lo menos en primera instancia, hacer lo que es una espirometría, ¿verdad? Que nos va a medir, la espirometría es una capacidad para ver nuestro volumen de pulmonar, uno, y segundo, lo que significaría el tema referido a una radiografía de rayos X. Si hay estos primeros indicios, ok, pero lo mejor es en función a tu hiper, en los lugares donde exista la presencia de material particulado, seleccionar esos puestos de trabajo para que parte de sus exámenes ocupacionales de seguimiento incorporen espirometrías y principalmente lo que es los rayos X, ¿verdad? Para pasar a un enfoque mucho más cuantitativo. No sé si respondo a tu pregunta, Daniel. Muchas gracias, Guido, muy claro. Ya, perfecto, muy bien. Si no hay más preguntas o algunas complementaciones, a mí me gustaría, no sé, la participación tal vez de Shirley. ¿Me escucha Shirley? Hola Shirley, ¿cómo está Shirley? ¿Todo bien? Qué bueno. Shirley, una pregunta, a ver, para ver la comprensión. ¿Entre qué tamaños, entre qué tamaños del diámetro de partículas son los que más afectan a las personas en el lugar de trabajo? ¿Ya? ¿Hasta? ¿De 0.1 hasta cuánto? Exacto. Bueno, menos de 0.1 ya es el movimiento browniano, como habíamos visto, pero está bien, entre 0.1 y 10 micras, ¿verdad? Está todo lo que es la parte que nos puede generar las consecuencias o las enfermedades derivadas del trabajo. Ok, continuamos. Entramos un poquito a los contaminantes físicos. Y aquí podemos citar al ruido, lo que es la vibración, aquellos contaminantes que son provenientes principalmente de energías. Ruido, vibraciones, radiación ionizante, radiaciones no ionizantes y lo que es el tema del estrés. En el ruido, miren, la unidad dentro de este módulo, del módulo 5, la unidad 2, vamos a dedicarla a dos elementos fundamentales, lo que es el ruido ocupacional y lo que es el tema de la iluminación. En el ruido ocupacional no voy a entrar en mucho detalle. Acá el ruido es una perturbación en algún medio, en este caso en el aire. El ruido nos va a permitir, el ruido es un sonido molesto, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante que el oído humano escucha entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Pero podemos ver, por ejemplo, que niveles de ruido de, por ejemplo, entre 50 y 70 decibelios, ¿verdad? Ya vamos a ver lo que es el BEL en la unidad 2 esta semana, en el texto que esta noche estoy subiendo ya al portal.
vemos que nos va a generar un poco de molestia. De hecho, una hipoacusia ocupacional es la enfermedad que va a generar la exposición al ruido, ¿verdad? O sea, un daño en nuestro sistema auditivo, ya sea en el oído interno o en el oído medio. Por ejemplo, entre 50 y 70, de hecho, nos va a generar una molestia. Entre 85, pasando ya 85 hasta menos de 100, ya es una fatiga auditiva. Miren, valores de 110 decibelios. Llegar a 110 decibelios son niveles muy altos. Llegas en aeropuertos a 110. Un peligro inminente. Ya estos tipos de niveles, ¿no?, que se dan en plataformas de lanzamiento de cohetes que son mayores a 130, ya son cosas realmente críticas, ¿no? Cosas que te destrozan directamente lo que es el tímpano auditivo, no tienes una ruptura por el tema del alto nivel de presión sonora que puede generar, porque nuestro tímpano, miren, es un transductor de sonido, es el que va a captar las ondas y va a traducirlas en impulsos mecánicos que luego pasan al martillo yunque estribo. Ok, eso vamos a ver un poquito más adelante en lo que significa el módulo de ruido, pero en síntesis, para no dar más vueltas, el ruido sabemos que nos genera ciertas consecuencias en el trabajo, que hay que hacer igual evaluación, la medición, evaluación y lo que es la determinación de los controles, y ya más detalle vemos en el siguiente módulo. Pero veamos un poquito lo que es las vibraciones. Las vibraciones también son otra forma de perturbación, así como el ruido es una perturbación en algún medio, en este caso el aire. Las vibraciones también son una perturbación en algún medio. Al hablar de una perturbación estoy hablando de un movimiento oscilatorio que va a obedecer posteriormente a una onda sinusoidal. Es una vibración, una oscilación en ciertos cuerpos que van a generar movimiento o perturbaciones en los tres ejes, ¿verdad? Suben para arriba, abajo y a un costado, o sea, en el eje X, Y y Z. Y toda esta perturbación, esta energía que se genera, va a ser absorbida por nuestro cuerpo. Mire qué complicado, o sea, esta energía que es la vibración, cuando llega a nuestro organismo, nuestro cuerpo va a absorber y va a disipar esa energía y va a generar lo que se llaman consecuencias o desórdenes musculoesqueléticos. Todo este tipo de energía, fíjense cómo ven en la diapositiva, se disipa en nuestro sistema óseo, en nuestro sistema musculoesquelético. ¿Ya? Y es ahí donde comienzan a ver los desórdenes musculoesqueléticos y las diferentes consecuencias que ustedes tienen descritas en su texto, ¿no? El tema de vibraciones es uno de los aspectos. El ruido y vibraciones yo diría que son los aspectos más técnicos dentro de la higiene ocupacional, lo que es la matemática de la higiene ocupacional, etcétera. La vibración al menos, pero para hacer estudios existen ciertos equipos. Acá en la diapositiva ustedes, voy a hacer una pequeña ampliación, ¿ya? Aquí pueden ustedes visualizar un pequeño equipo. Hay sistemas de medición, hay tres sistemas de medición, tipos de acelerómetros, llamémoslos, que son dedo-mano, ¿verdad?, para medir la vibración en la mano. Otro tipo de acelerómetros que es mano-brazo y otros que son de cuerpo entero. Y aquí vemos, por ejemplo, en la parte de las manos del trabajador que tiene un pequeño transductor. Este transductor se llama un acelerómetro, ya que te mide las vibraciones en los tres ejes, X, Y, Z. Y luego manda la señal a un equipo que iba a detectar cuál es la cantidad de vibración que tú tienes. Esto se mide en aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Y esto va a una tabla, compara por tipo de frecuencia en qué nivel está, y si supera o no los límites permisibles. Y esa es una forma, digamos, el enfoque americano. Y los europeos, ¿qué hacen? Sacan el valor cuadrático medio, ¿verdad?, de los tres ejes. Pero bueno, no voy a entrar a más detalle. Lo importante es que sepan que hay toda una técnica, que hay equipos para medición, que hay ciertos valores y límites permisibles, que las vibraciones nos generan consecuencias, que hay que hacer mediciones en los tres ejes, ¿verdad?, dependiendo lo más cerca de la fuente de vibración, el punto de contacto entre el elemento que genera la vibración y la parte donde ingresa a nuestro organismo. Que las vibraciones, sabemos, hay de diferentes frecuencias, hablamos menos de los 1000 Hz. Las frecuencias de muy baja frecuencia en vibración, por ejemplo, menores a los 2 Hz, hablamos de vehículos de transporte, por ejemplo, el tren, los vehículos terrestres, botes, que tenemos muy pocos, de las barcazas, generan principalmente, al ser tan bajo, una estimulación de nuestro sistema, del laberinto del sistema del oído interno, y ahí es donde tenemos los mareos, ¿verdad? Los mareos pueden producir lo que es ganas de tener problemas, ¿verdad?, vómitos. Ok, son consecuencias, bueno, no son tan críticas, pero si ya vamos subiendo la frecuencia en el espectro de vibraciones, vamos subiendo en el nivel de frecuencia,
Por ejemplo, entre 2 a 20 Hz, donde ya hablamos de maquinaria pesada, ya sea de la construcción, minería o agropecuaria, por ejemplo, cargadores frontales, bulldozers, topadoras, retroexcavadoras, maquinaria agrícola, etcétera. Ahí vemos que las consecuencias de este tipo de vibraciones tienen en dos sentidos. Primero, que van a ser un factor que van a agravar o que van a acelerar, ¿sí?, lesiones raquídeas menores que inciden sobre trastornos y malas posturas. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene, además, si está en este equipo en una mala postura de trabajo, estas vibraciones van a precipitar, van a acelerar que se genere la consecuencia producto de esta mala postura de trabajo. Ya entonces, miren, es un tema complicado, y hay que tomar las precauciones respectivas, ¿no? Lo que significaría hacer los monitoreos y principalmente acciones de control de ingeniería para lo que significaría el disipar o el mitigar la generación de este tipo de vibraciones. Y luego hablamos de vibraciones de alta frecuencia entre los 20 y los 1000 Hz. Por ejemplo, el uso de herramientas neumáticas, herramientas rotativas, por ejemplo, el utilizar un martillo neumático, el utilizar una amoladora, el utilizar un taladro, etcétera, van a generar consecuencias críticas principalmente en el sistema dedos, mano, mano-brazo, y van a generar, por ejemplo, problemas de salud como el síndrome del dedo blanco, ¿verdad? Trastornos osteoarticulares, ¿verdad? En la artrosis en el tema del codo, lesiones en la muñeca y lo que está muy vigente, el tema del síndrome del túnel carpiano, ¿verdad? Que puedan generar consecuencias que son ya mucho más serias e irreversibles, ¿verdad? Y esto muchas veces se debe a problemas de acumulaciones y exposiciones, no agudas, sino exposiciones crónicas, que lamentablemente no las visualizamos en el primer, segundo ni quinto año, sino ya en tiempo mucho mayor, mucho más adelante, ¿verdad? 10 años, etcétera. Peor aún, ¿no? Si hablamos, si es gente que, bueno, está todavía en una edad joven, ¿no? Muchas veces ya cuando estamos en una edad un poco más, las personas que están ya por allá un poquito más de los 50 comienzan a ver el tema de problemas de desórdenes musculoesqueléticos que muchas veces se generan por actividades que se han hecho en años atrás, ¿no? En sus diferentes lugares de trabajo. Bien, esa es una primera aproximación a lo que es el tema de vibraciones. No sé si alguien quiere dar alguna consulta a lo que es ruido y vibraciones. Como les digo, ruido vamos a dejarlo para más adelante. Si alguien tiene alguna consulta respecto al tema de vibraciones o algún aporte que requiera, le cedo la palabra. Adelante. Bien, ok. Hugo Aguilar, ¿nos escuchas? Hola, Hugo. Creo que ha dejado su máquina encendida, Hugo. Hugo, ¿nos copias? Bien, Alfredo García, si podríamos hablar contigo. Hola, Hugo. O Alfredo García. Sí, ¿Cómo, ¿cómo cómo está? estás, Alfredo? Alfredo, una consulta. ¿Cuáles son más críticas en las vibraciones? ¿Las de alta frecuencia o las de baja frecuencia? Las de alta frecuencia, pues como están los martillos neumáticos, amoladoras. Ah, ya, perfecto. Ok. ¿Y en qué eje se genera una vibración? Una vibración en los tres ejes, nos indicó, X y Exacto. Z. Y ahí es donde justamente se complica. Bien, muchas gracias, compañero. Vamos a continuar con el avance de materia. Vamos a entrar al tema de radiaciones. Miren, la radiación electromagnética diríamos que es la principal forma de transmisión de energía en el universo. Miren, hay muchas formas de transmitir la energía, la radiación electromagnética es una de ellas. Hablamos de, por ejemplo, tiene problemas, Hugo, nos menciona acá. Ok, de acuerdo, Hugo, entonces, pero no sé si puedes entrar y salir otra vez para ver si puedes mejorar el tema del sonido. Ok, continuamos. Como les decíamos, la radiación electromagnética es la principal forma de energía que existe, ¿sí? La principal forma de transmitirse en la naturaleza a través de lo que es radiación electromagnética. Es una perturbación de la misma forma y todo está en función de qué, está en función de la longitud de onda o de la frecuencia. Ambos parámetros podemos trabajarlos. Entonces, este tipo de radiación que se transmite en forma de longitudes de onda. Miren, si la longitud de onda, o sea, el espacio entre ondas o la frecuencia, ya, o la frecuencia es grande, ¿verdad? Estamos hablando de radiaciones que no son tan críticas y que no pueden atravesar ciertos cuerpos.
no pueden atravesar, por ejemplo, ciertas paredes u otras. Y hablamos, por ejemplo, de radiaciones como la radiación electromagnética de baja frecuencia, que generan, por ejemplo, las torres de transmisión, lo que es la radio y TV, lo que son los microondas, el espectro visible. Pero existe otro tipo de fracción de radiaciones que son mucho más densas, que quiere decir que tienen una frecuencia, una longitud de onda mucho más pequeñita, y que al ser tan pequeñita tiene mayor concentración de energía. Y esta mayor concentración de energía ocasiona que esta radiación pueda atravesar los diferentes cuerpos y por tanto son más nocivas. Estas radiaciones que son más nocivas, hablamos de las radiaciones de tipo ionizante. Ya son las radiaciones ionizantes, estamos hablando de lo que es las radiaciones alfa, beta y gamma. Bien, vamos a continuar acá. Ahora bien, les mencionaba que, por ejemplo, ya concentrándonos en la parte de las radiaciones ionizantes, que son las más críticas, estas son generadas de dos formas prácticamente. Primero a través de lo que es un radioisótopo. Hay un pequeño video, un link de un video que tiene en el texto que explica de forma muy didáctica, ¿no? Este tema de lo que es la parte de radiaciones. Vale la pena que puedan visualizarlo, por favor. Es parte de la complementación de la formación virtual que ustedes tienen en este diplomado. Es importante que vean. Se genera a partir de ciertas fuentes, ¿verdad? Ciertos radioisótopos, llamemos. ¿Sí? Ya han visto lo que es un radioisótopo y te escriben en el video. Y la clave es que, bueno, tratemos de aislar y proteger y aplicar lo que es primero un blindaje. ¿Sí? Y si no es posible, recién aplicar el distanciamiento, es otra forma. Y lo que es en última instancia, lo que es la protección personal. Mire, por ejemplo, las radiaciones de tipo gamma son radiaciones que pueden ser, miren, no atraviesan, no llegan a atravesar ni siquiera el papel. Las radiaciones tipo beta, una barrera, por ejemplo, de aluminio, una barrera metálica de aluminio, evita que puedan pasar. Las radiaciones gamma, ¿verdad? Las que utilizan mucho la gammagrafía en temas de control de calidad en soldaduras, las radiaciones X, ¿no? Que son fluorescencias de rayos X, que bueno, en este caso la fluorescencia de rayos X no es por una fuente, sino es por una simulación, es una lámpara la que genera a partir de electricidad, etcétera. Y necesitamos, por ejemplo, barreras de plomo que van a evitar que estos puedan atravesar. Y las más críticas, las neutrónicas, generadas por los neutrones, son las más complicadas, ¿verdad? Aquí requerimos lo que son contenciones a través de muros de hormigón. Aquí podemos visualizar en lo que significaría la diapositiva efectos de ciertos radioisótopos. En el tema, por ejemplo, de radiación beta, el fósforo 32, el carbono 14, por ejemplo, este radioisótopo, el carbono 14, nos puede afectar consecuencias en todo el cuerpo. El fósforo 33 y 32 en la parte de los huesos, la parte de la retina. En lo que es radiaciones gamma, por ejemplo, les decía las gammagrafías, donde se utiliza mucho como la pastilla que le llaman, ¿no? La fuente radioactiva, el iridio 125 o el 131, puede generar consecuencias en las tiroides. Cuando hablamos de radiaciones, sí, yo voy a cortarles a los demás el tema del ruido de fondo. Ok. Cuando hablamos, por ejemplo, de las radiaciones gamma, hablábamos de las gammagrafías donde tenemos el iridio 125, ¿verdad? Que puede generarnos problemas en la tiroides. Las radiaciones gamma X, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, en equipos primero, de radiación, cuando saca una radiografía, unos rayos X, ¿verdad? Todos ya conocemos lo que es los rayos X, o un equipo XRF, XRD para ver el tema de la presencia de los materiales en ciertos controles de calidad. Puede generar consecuencias en todo el cuerpo. Ya, entonces, son temas que debemos tener presentes. Ahora, la autoridad competente en Bolivia en temas de radiaciones es el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, el IPTEN. Miren, en Bolivia hay legislación en temas de radiaciones, hay una ley de protección radiológica, hay 12 reglamentos,
Luego el IPTEN tiene sus propios documentos instructivos. En síntesis, esto está bastante normado. Si alguno de ustedes tiene equipos con radiación, entonces sí o sí tienen que acudir al IPTEN. Ellos emiten lo que es una licencia institucional, una licencia individual, y bueno, les dan el asesoramiento y el soporte respectivo para que hagan el control apropiado para este tipo de energías, ¿no? Las radiaciones ionizantes que hemos visto que tienen consecuencias críticas en el cuerpo y en las personas que se exponen durante el lugar de trabajo. Bien, en lo que es las radiaciones no ionizantes que hemos visto y como les describía que por su longitud de onda o su frecuencia son menos nocivas, o obviamente no dejan de ser nocivas, pero son menos nocivas. Vemos acá, por ejemplo, que aquí está clarísimo, ¿verdad? Lo que es una longitud de onda, ¿verdad? Y lo que es la frecuencia, ¿verdad? El tema de cuán cerquita están, para los que no me entienden. Aquí son más concentradas las radiaciones ionizantes y aquí menos concentradas lo que es las radiaciones electromagnéticas. Acá este gráfico es mucho más didáctico. Aquí podemos ver, en este caso, por la frecuencia, en ciclos por segundo. Miren, hay longitudes de onda, o sea, la longitud de onda es cada cuánto se repite la onda, esa es la longitud de onda, en pocas palabras, para que aquellos que, digamos, no tienen la formación específica en la parte física. Miren aquí las radiaciones, estas son las radiaciones no ionizantes. Tenemos, como les había ya adelantado, las radiaciones de las líneas de alta tensión, lo que es la radiación de las radiofrecuencias, el tema de la telefonía celular, los microondas, ¿verdad? El tema de lo que es la radiación infrarroja, lo que es el espectro. Miren, el espectro visible, lo que nosotros vemos, el color, la luz que nosotros vemos, es una pequeña fraccioncita de todo el espectro de la radiación electromagnética. Una pequeña fraccioncita, miren, esta de acá, que ya vamos a ver cómo les digo en unidad 2, es una fraccioncita que va entre los 340 y 760 nanómetros, ¿verdad? Acá, que nos permite ver, ¿verdad? El espectro visible creo que es clarísimo, y tenemos luego los ultravioletas. Y acá ya tenemos la radiación que es crítica, ¿verdad? El tema de lo que significaría la parte de la radiación ionizante. Ok, estamos viendo acá lo que es, y ya habíamos mencionado, las radiofrecuencias, infrarrojo y ultravioleta, el visible, el láser, ¿verdad? Los campos electromagnéticos, etcétera. Este gráfico ya lo hemos explicado. No hay límites permisibles ocupacionales en Bolivia. No hay un valor y sabemos que este tema está siendo bastante discutido en el mundo. Todavía creo que recién vamos a ver las consecuencias de acá a 20 años, ¿verdad? El tema de las radiaciones, tanto las de celulares, las de microondas, etcétera, incluso hasta la han metido hasta la luz LED, ¿verdad? Es el tema, pero bueno, sabemos que en el mundo hay aquellos que dicen que sí genera consecuencias, otros que dicen que no, etcétera, pero de hecho hay consecuencias y hay que evitar el tema de la exposición, el tema de los microondas, el tema de lo que es las radiofrecuencias. De hecho, ya los mismos equipos generadores te van a dar las especificaciones de la cantidad de emisión que tienen y las precauciones de seguridad. Si alguno de ustedes tiene estos tipos de equipos, entonces verifique el manual y ahí ahí van a visualizar las recomendaciones de seguridad. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, ¿verdad? Que se genera, no sé, en procesos, por ejemplo, en la parte de imprenta, ¿verdad? Cuando hacen el secado con lámparas UV, la parte de plásticos, también el secado UV, puede generar consecuencias en piel y ojos, ¿verdad? El tema del sol, de las radiaciones UVC, ¿verdad? UVB, UVB, UVA, UVC, la UVC es la más crítica. Consecuencias en la piel y ojos, ¿verdad? Quemaduras, eritemas, incluso la presencia, la potenciación para una posible generación de un cáncer. Esto está todavía en temas, como les digo, de estudio, análisis, pero sabemos el tema de la piel, ¿no? Es algo crítico. En actividades de soldadura también se genera ultravioleta. El espectro visible vamos a estudiar la siguiente unidad. Los infrarrojos que también se generan, por ejemplo, en las actividades de soldadura, en los hornos de fundición, en cuerpos incandescentes, que van a generar también problemas, principalmente de quemaduras, ¿verdad? En la parte de la piel, lesiones en los ojos, la radiación láser, por ejemplo, que se utiliza en procesos de, por ejemplo, corte de madera y cortadoras guiadas con láser, corte de textiles también con láser, guiadas, ¿no? Por láser en las actividades de levantamiento topográfico, etcétera, etcétera. Pueden generar consecuencias principalmente en la parte de la retina. Sabemos que el láser se utiliza tiene aplicaciones en medicina, pero bueno, eso ya es para ciertas, de otra forma controlada, pero ya trabajarla en el lugar ocupacional puede generarnos consecuencias principalmente en la parte de la retina y quemaduras en la piel.
Y las radiofrecuencias y los microondas, como les digo, de hecho tienen consecuencias, pero están todavía en proceso de estudio. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, lo que significaría la parte de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Les cedo, voy a activar otra vez el sonido para todos. Les cedo la palabra por si hay alguna consulta. Adelante, por favor. Buenas noches, Alain. Una pregunta respecto al último tema que tocamos. Cuando encontramos contaminantes con radiofrecuencia, ¿cuáles serían las medidas de control o qué recomendaciones tendríamos que dar a las personas? Radiofrecuencia, por ejemplo, bases repetidoras. Bases repetidoras, las operadoras de teléfono están en contacto. Exacto. Ya, para ese tema de las repetidoras, hay una institución, ¿no?, que es la ATT, la Autoridad de Telecomunicaciones, que tiene sus reglamentos específicos. Y si tú tienes este tipo de equipos, tienen que estar registrados en la ATT. La ATT va a verificar las características del equipo, va a hacer sus mediciones también y te va a autorizar. Ya, pero lo que ustedes han debido ver que están trabajando bastante en las estaciones repetidoras, en las antenas con radiofrecuencias, que están colocando una especie de cubiertas, ¿verdad?, que es para reducir lo que significaría el tema, la parte de la fracción crítica o la zona roja, llamemos, donde habría mayor nivel de exposición. Entonces, si tienes algún tipo de estas antenas o lugares, o tú tienes, ¿verdad?, lo que hay que pedir es que exista la autorización para este equipo en lo que es la parte de la ATT, y ellos van a hacer un mayor control específico, ¿no? Entonces eso va a depender mucho del tipo de equipo, del espectro donde esté tu radiofrecuencia, de la energía que genere tu radiofrecuencia, del generador de la radiofrecuencia. Y como te digo, lo mejor es el tema de la revisión del manual del equipo y acudir al ATT para verificar que tenga la autorización respectiva. Ok, si no hay más preguntas. Adelante, Daniel. No te coge muy bien, Daniel. No sé si podrías repetirnos la pregunta, por favor. Para 48. Ya. No sé si nos habla sobre monitoreo de radiaciones ionizantes, el tema, como comentaba, de radiobases. Sí, entiendo. Mira, la 16998 habla una parte, nos da algunos valores para lo que es radiación ionizante. Nos habla de ciertos milirems y demás, ¿no?, que se tiene que aplicar, pero ojo, eso ya no aplicaría porque el IPTEN tiene su legislación, tiene sus valores, eso para radiación ionizante. Para radiación no ionizante nos habla la 16998 de que debemos tomar, mientras no haya reglamentación, tomar los criterios de la OIT, sí, que es la Organización Internacional del Trabajo, y el OIT no tiene hasta el momento una publicación, una posición específica respecto a este tema. Entonces no hay algo que te especifique el tema de los monitoreos. También es un poquito más difícil encontrar equipos o empresas calibradas que te hagan los monitoreos, ¿no? Algún momento se ha hecho para ciertos lugares de estaciones donde tienes transformadores o tienes equipos de alta tensión que puedan generar este tipo, o en radiobases, ¿no? Pero no hay una frecuencia específica que te dé la legislación vigente actualmente. Perfecto, gracias. Muy bien. Ok, continuamos. Vamos a entrar a lo que es la parte del estrés térmico. Miren, el ser humano es un ser homeotermo. ¿Qué quiere decir homeotermo? Que es un ser que va a ser, que necesita, como todo equipo, maquinario, sistema, ¿verdad? El ser humano es un sistema, pero muy bien, muy fabuloso, ¿verdad?, que necesita tener una temperatura específica, tiene que estar a una temperatura, es un ser homeotermo, va a hacer todo lo posible por mantener esa temperatura estable en el organismo. Pero hay ciertas circunstancias, voy a adelantar un poquito acá, en las que se generan consecuencias o se generan variaciones en el cuerpo. Miren, el cuerpo tiene que estar en 37.8, ¿verdad? Aquí tenemos los doctores que nos van a colaborar. Bueno, entre 36 y 38, ok, son rangos en los que uno está. Pero ya cuando comenzamos a hablar de que en nuestro organismo la temperatura sube hasta por 40 grados centígrados, que los que hemos sufrido alguna vez este tema es crítico, ahora llegar a 40, llegar a 41 es súper complicado, nos genera una hiperepirexia. Y ya cuando llegamos dentro de nuestro organismo, llegar a valores de 42, donde ya nos genera ciertas convulsiones, llegar a 44 interior, ¿sí?, ya nos va a generar lo que se llama el golpe de calor.
Y por el otro lado, igual, si vamos disminuyendo la temperatura, por ejemplo, el tema de bajar a unos 33 grados internos, ¿no? No estamos hablando de la temperatura ambiental, estamos hablando de la temperatura interna. Y ya tenemos una hipotermia, ¿verdad? A los 32, 30 ya nos viene una pequeña bradicardia, nos viene, ¿saben? Una pequeña somnolencia, una musculatura rígida y ya luego viene lo que es un paro cardíaco, ¿sí? Cuando estamos hablando de los 26. Estos son los efectos, miren, que pueden generarnos los factores externos. Por encima, por el tema de ambientes cálidos, el tema de lugares, por ejemplo, cerca de calderos, cerca de hornos, cerca de procesos de fundición o procesos donde existe intercambio de calor, o por ejemplo en ambientes cálidos, ¿verdad? Hablamos de trabajar en, no sé, en lugares críticos donde la temperatura llega ambiental a cerca casi los 45, 46 grados, en el sur del país, por ejemplo, en la Chiquitanía, o lugares fríos, el otro extremo, ¿verdad? Irnos a, no sé, a la zona occidental, a la parte del sur de Potosí, donde tiene ciertas actividades, o trabajar, por ejemplo, en frigoríficos, ¿sí? Puede generarnos ciertas consecuencias. Entonces, como les decía, el organismo tiene una autorregulación. Vamos a tener estímulos de calor y de frío. Y el cuerpo va a hacer todo lo posible por mantener sus 37.8 grados centígrados y va a generar ciertas consecuencias o ciertas reacciones en el cuerpo traducidas en transpiración o, por ejemplo, la combustión interna de las grasitas, ¿verdad? Para los casos de frío. El calor nos va a llegar de diferentes formas, hay diferentes formas de transferencia del calor, ¿verdad? Hay la parte de la radiación a través de radiación UV, ¿verdad? La infrarroja que nos puede llegar, la convección, ¿verdad? A partir del aire caliente en ambientes donde tenemos procesos de combustión o de generación de calor, o la conducción, si es que estamos cerca de plataformas o lugares donde hay partes calientes, que van a afectar a nuestro organismo, ¿verdad? En actividades donde existe significativo calor, y el cuerpo va a tener que buscar un balance térmico. O sea, ellos siempre busca el organismo tener un balance térmico que equilibre y mantenga nuestros 37.8 grados centígrados. O por el otro lado, ¿no? En el tema de lugares fríos, una cámara de frío, un ambiente frío, ¿verdad? No sé, póngase a pensar, trabajar, no sé, en un lugar alejado por allá, ¿no? Que es cerca de Cancabur, por ejemplo, había ya lo que es una estación, recuerdo, de trenes, me tocó hacer algún trabajo por allá en la construcción de carretera, en Eduardo Avaroa, ¿verdad? Donde es complicado ahí el tema del frío. Imagínense en junio, donde estás a menos 15 grados centígrados, complicado, ¿verdad? O vayas al otro extremo, ¿no? Del calor, trabaja en el Chaco, en Yacuiba, ve el mes de diciembre, ¿verdad? A la 1 de la tarde vas a estar en una temperatura fabulosa, ¿no? Ambos extremos. Miren, van a generar consecuencias y por eso tenemos que hacer ciertos monitoreos, mediciones y monitoreos. Aquí puedo mostrarles un pequeño equipo. Miren, eso es toda una técnica, no vamos a pretender de que en 10 minutos ustedes sepan todo, ¿verdad? Pero es una invitación a que más o menos sospechemos del tema. Son equipos que nos van a permitir tomar primero mediciones de los parámetros de temperatura. Aquí podemos ver la temperatura de bulbo, lo que es la temperatura de globo, ¿verdad? La energía radiante, la temperatura bulbo húmedo, la del medio, que es la temperatura estacionaria, y la temperatura de bulbo seco. Y a partir de esto se trabaja y se obtiene un valor que se llama el índice TGBH, ¿verdad? Que nos va a sacar un promedio de la temperatura que va a afectar a nuestro cuerpo. Y con esa información, más el tema de las características de la actividad, la carga metabólica, la carga energética que demanda la actividad, en función de la temperatura y a la carga energética que demanda la actividad, se van a definir los límites permisibles de cuánto tiempo puedes estar expuesto a este tipo de actividad. Conclusión, tiene que existir monitoreos de estrés térmico por calor o estrés térmico por frío, para determinar que la cantidad, en función al tipo de actividad, para determinar la cantidad de tiempo que uno puede estar expuesto a esa actividad. En eso consiste el tema del estrés térmico y ahí ya tomamos acciones específicas para lo que es el control tanto en la fuente, en el medio de transmisión o en las personas. Ya es una primera aproximación a lo que es el tema del estrés térmico. Se les da un link ahí en el texto, donde si ustedes quieren un poquito más profundizar sobre lo que es el estrés térmico, ya sea por calor o el estrés térmico por frío. Bien, en el tema de lo que es la iluminación, que es otro tipo de, si bien no es un contaminante, pero la mala gestión de la iluminación ya se constituye en un peligro, ¿verdad? Es una situación que se constituye en un peligro que nos puede dejar a un determinado nivel de riesgo.
La luz que hemos visto que es parte del espectro visible, ya del espectro visible de la radiación electromagnética, en el caso de una mala iluminación nos va a generar consecuencias en trastornos oculares, dolor, inflamación de párpados, la fatiga visual, principalmente el lagrimeo, el enrojecimiento de los ojos. Nos va a generar problemas de cefalagias, luego el tema de dolores de cabeza, el tema de problemas que nos van a repercutir en lo que es la productividad, ¿verdad? Y el cansancio y la fatiga visual, que, miren, imagínense esto expuestos permanentemente a lo que significaría el tema de estar bastantes meses, años con una mala iluminación o una exigencia visual, van a generar de hecho consecuencias en nuestro sistema visual y por tanto cosas que son muy críticas para la salud. Es importante hacer monitoreos también. Vamos a ver en el capítulo 2 la parte de ruido e iluminación, vamos a revisar una pequeña norma y ahí ya vamos a entrar en mucho más detalle. Bien, hago una pequeña pausa para ver si tienen alguna consulta, pregunta y aporte respecto a la parte de radiación hemos visto, lo que es estrés térmico y lo que es la parte de iluminación. Les cedo la palabra. Adelante, por favor. Bien, si no hay más consultas, entonces procedemos y continuamos a pasar a los contaminantes biológicos, que, miren, este es todo otro mundo, ¿verdad? El tema de la bioseguridad, ya, los médicos, bueno, van a colaborarnos, pueden participar si desean también para hacer aportes. Tenemos contaminantes biológicos, virus, bacterias, hongos. Comencemos con las bacterias, miren que son organismos muy pequeñitos que tienen un tamaño menor a las 5 milésimas de milímetro, bacterias, toda la familia de los cocos, estreptococos, los estafilococos, los bacilios, los dilococos, etcétera, que pueden generar consecuencias ocupacionales en el lugar de trabajo, miren, en la industria de los alimentos, en la industria, por ejemplo, de la parte de curtiembres también, lo que es el procesamiento de alimentos, toda la cadena, ¿verdad? Todo el clúster de lo que es la parte de alimentos en los diferentes rubros. Otro tipo de, por ejemplo, los protozoos, que son unicelulares, ¿verdad? Que pueden generarnos igual, de la misma forma, consecuencias. Muchas veces en seguridad nos preocupamos, ¿verdad?, por el tema de que no sufran consecuencias, lesiones, etcétera. Pero ¿qué tal un grupo de 150 trabajadores que van al almuerzo y beben en el refresco, ¿verdad?, ciertos contaminantes biológicos y tenemos 100 personas con baja médica, ¿verdad? Entonces hay que tomar las precauciones. Y el tema de los virus, ¿verdad?, el tema de que son formas también muy sencillas, miles millonésimas de milímetro, el tema del VIH, el tema del VHB, la hepatitis B, la hepatitis C, la H1N1, el tema, son cosas que también debemos tener presente y hacer la gestión de los lugares de trabajo. Y principalmente esto coordinar con la parte de los médicos, ¿no?, lo que es la medicina del trabajo, la parte de los hongos, ¿no?, el tema referido a las micosis, tanto en la parte, esto pasa mucho en los trabajadores, ¿verdad?, con zonas tropicales, en la micosis en la parte de los pies, en la piel o en la cabeza incluso. La micosis, bueno, son hongos, ¿verdad?, son seres que pueden generar también consecuencias. No voy a entrar en muchos detalles, les he pasado el link ahí a los que están más interesados en bioseguridad, un link que nos da el INASES para lo que es el reglamento de bioseguridad en los establecimientos de salud. Los endoparásitos, está por demás y clara la figura, ¿verdad? Los endoparásitos que están dentro del huésped, o sea, dentro de nosotros, o los ectoparásitos, ¿no?, que están por fuera de los organismos. Y entrando a la parte final, lo que es los controles de higiene ocupacional. Y hemos revisado con todos ustedes lo que es la jerarquía de los controles, ¿verdad? La eliminación, sustitución, etcétera, etcétera. Este mismo concepto se aplica a todo lo que es seguridad, higiene, ergonomía, etcétera. Pero ya en higiene, fíjense, aquí un poquito podemos, para mejorar la conceptualización, vemos que la eliminación, sustitución, controles de ingeniería se enfocan a atacar la fuente. O sea, en higiene ocupacional tenemos que enfocarnos a trabajar en la fuente. Primero concentrarnos en la fuente que genera el contaminante. Si no es posible trabajar en la fuente que genera el contaminante, pasar a lo que es el medio receptor. O sea, el medio de transmisión, perdón, el medio que va a transmitir el contaminante. Y en última instancia, si no es posible, trabajar en lo que es el receptor.
Es decir, que debemos en higiene ocupacional enfocarnos primero en la fuente, en el lugar, el foco que origina el contaminante. Si no es posible, trabajar en lo que es el medio de transmisión. Aquí aplican el foco, es el encapsulamiento, el aislamiento, etcétera. En el medio, ahí hablamos de controles de ingeniería, sistemas de extracción localizados y sistemas de extracción general. Y en última instancia, lo que es el receptor. Ya el tema de protección, la protección ya sea en función al tipo de contaminante. O sea, hay que trabajar en la zona 1, como ustedes pueden visualizar, ¿no? La zona 1 referida a lo que es el lugar donde se genera el contaminante. Si no es posible en la zona 1, pasar a la zona 2, en el medio de transmisión. Y si no es posible en el medio de transmisión en higiene ocupacional, hablamos en pasar recién a la zona 3, que es en el receptor y lo que es la dotación de los equipos de protección personal. Bien, ya estamos concluyendo esta primera unidad. No sé si hay algunas preguntas, algunos aportes o complementaciones que ustedes quieran trabajar en este espacio constructivo de conocimiento. Adelante, los escucho, por favor.